Bien, un pequeño resumito de lo que vimos en el video, bueno, de lo que le envié el video o lo que lo vieron. Yo le hablaba de lo que era de la limpieza de datos. Importante, porque la semana pasada sí, estuvimos hablando de lo que era la importación. Yo le mencioné a ustedes que teníamos un proceso de ETL. Un segundito. Vamos a ver. Bien, el proceso ETL, que prácticamente acá era por donde nosotros íbamos, o lo que íbamos a aplicar para crear un modelo de Machine Learning, donde teníamos la extracción de los datos, que era la parte donde nosotros estábamos importando de diferentes datasets, de archivos de Excel o desde una base de datos que podíamos extraer la información para luego aplicar lo que era la transformación del dato. Esa transformación donde usted iba a hacer la limpieza de ese dato, donde usted, que eso fue que se habló en el video, para luego cargarlo en un modelo de Machine Learning. Muy importante, o sea, que usted tenga ese proceso de TL en mente. Porque ya yo voy a asumir, se supone que cuando yo estemos trabajando tanto en segundo, tercero PCA, y usted tiene un dataset que tiene valores nulos, que tiene columnas que tienen inconsistencia, que le faltan muchos datos, bueno, que usted sepa que ya tiene que trabajar esa data primero antes de continuar con ese modelo. Entonces, se hablaba, bueno, en el video donde teníamos la parte de info, donde me iba a dar esa información, la parte de shape, los nombres de las columnas, el describe, que creo que la clase pasada, bueno, creo que también la semana pasada yo lo hablé, algunos de estos. Para saber el tipo de datos que yo tenía en cada columna, que utilizaba the types. Es decir, con este método, yo puedo preguntar. O sea, yo puedo agarrar en una función, o sea, tener un if, y si yo quiero saber un dato, si es de algún tipo, yo puedo utilizar el valor de type y preguntar. Fíjense también acá, donde yo estaba creando una columna nueva, que por eso era importante que ustedes aprendieran a trabajar con la lista. Por eso yo les decía, de Python, yo necesito que ustedes aprendan a trabajar con una lista. Es lo más importante, saber cómo yo trabajo con una lista. ¿Por qué? Fíjense acá, donde yo tengo la data, donde yo importé la data, y aquí cuando yo pongo una columna que no se encuentra acá, es lo que hace que asume que la va a crear. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Que a partir de la columna minutos que teníamos acá, que es esta que está acá, del método istr, él va a tomar strip. O sea, él va a hacer un strip de esa data, y yo le estoy diciendo que lo que él va a tomar, o lo que le va a hacer el strip, es a la palabra minutos. Por eso fíjense que la nueva columna simplemente extrae esta parte de aquí y ya me lleva el 18 directamente. Ahora bien, otra parte importante que vimos, cambiar el tipo a un dato, que fácilmente está aquí de minutos, luego para ya usarla, porque es de tipo string, tengo que llevarla también a entero, porque ahora mismo es de tipo string. Entonces, con AsType también yo pudiese cambiar el tipo de datos de una columna, fíjense cómo lo hicimos con sexo. Bueno, el tema de type, esta palabra aquí, el assert, es para como yo confirmar si es ese tipo de datos de esa columna. Si no fuese el caso, él me arroja un error. Pero como es el caso, él me lo hace igual. No me tiran, no me devuelve nada. Una de las partes más importantes también cuando usted está trabajando con limpieza y transformación de datos son estos dos métodos. Investigue más sobre ello. En el video yo creo que lo mencioné, pero si no, .ilot y .log son de lo más interesante para uno trabajar. En vez de trabajar con slice, porque usted puede hacer muchas cosas con los slice, la verdad. Como de hasta tráeme este dato, pero con .ilot y .log usted hace maravilla con la data. Tanto para mostrarla como para hacer transformaciones. Porque, ¿qué pasa con .ilot? Él va a esperar que usted le pase un índice, o sea, los índices de la columna. Esto va a ser la fila y esto va a ser la columna. El .log va a esperar que usted le pase el nombre de la fila o de la columna. Entonces, en este caso, fíjense que yo le estoy indicando en una lista las filas que yo quiero que él tome de un dataset en específico. Incluso yo le puedo poner desde hasta, o sea, le puedo decir, mira, desde esta fila hasta tal fila, por ejemplo. O también indicar las que yo quiero. Lo mismo va a pasar con el tema de las columnas.
Pero lo más interesante que yo puedo hacer, por ejemplo, miren acá el punto lock, que yo puedo poner condicionales. Es decir, yo estoy diciendo, mira, de mi data, yo quiero, utilizando este método punto lock, de mi data, yo quiero que la columna edad, estoy indicando aquí como una condición, estoy diciendo, la edad que sea mayor de 30 años, o sea, estoy seleccionando esa columna de edad. Aquí le hago referencia a dónde que lo va a buscar, que es en la columna edad, que sea igual a 29. Yo estoy poniendo todo el que tenga mayor de 30 años, que él le ponga en el número 29. Era simplemente para un ejemplo. Pero obviamente, yo puedo hacer un sinnúmero de operaciones Una para pregunta, trabajar con eso. Ajá. repito otra vez ahí porque dice data age o age y luego Acá. entonces dice age otra vez. ¿Cuál era la Ok. diferencia ahí? Esta es la condición. Yo le estoy diciendo, mira, tú me vas a seleccionar estoy haciendo la pregunta y aquí le estoy indicando dónde va a buscar esa información, que es en la columna edad. O sea, aquí yo le indico la columna que yo quiero que él busque. Aquí prácticamente son las filas. Fíjate que el punto lot que yo tengo, filas y columnas. Entonces le estoy indicando mi fila. Él va a tomar todas las Oh, filas que ya, sean ya. mayores a 30 años y él me lo va a buscar en la columna que le da. O sea, todo el que sea Ok, mayor de 30 ya, años, él ya. lo va a poner como 29. Fíjense que ahí yo no estoy haciendo ningún for, pero él lo va a recorrer el dataset completo con esa línea. O sea, porque para eso son esos métodos ya. Fíjense que ahí yo no estoy poniendo de que un for para recorrer nada, no, 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 no. Automáticamente con esa línea, todas las edades en esa columna de edad que sean mayores de 30, él lo va a reemplazar por el valor 29. Todas. También con el tema de los duplicados, que vuelvo y lo recuerdo, es importante cuando yo le solicito un método a usted y se le explica que aplica algo específico con ese método, bueno, investigue ese método. ¿Por qué? Porque tiene diferentes atributos. Este keep aquí, si tiene false, si tiene first, si tiene last, la forma del trabajar, el duplicado, es totalmente diferente, que eso lo menciono en el video. O sea, es totalmente diferente. No es lo mismo que yo tenga first aquí o false para trabajar los duplicados. O sea, si él trabaja con uno, va a eliminar la primera coincidencia. Si trabajo con first. Si trabajo con last, él me va a eliminar, me va a retener prácticamente la última coincidencia. Por eso que es importante saber la diferencia de uno u otro. También el tema de los survivals, todo eso estuvimos hablando. El tema de cómo hacer un mapping y luego aplicarlo. O sea, todo eso lo estuve mencionando en el video. Incluso esto es algo básico, realmente esto por arribita, porque como es lo más que necesitamos para nosotros trabajar. Ya en un diplomado de Big Data, usted vería estos temas muchísimo más profundos, porque ahí tendríamos que hablar de las tablas, de los pivotes de las tablas, de los outliers, de los hyperparámetros, o sea, que habría que graficar también para uno visualizar data. Temas realmente de extracción, lo estamos viendo para que usted vea qué se hace, que usted puede trabajar, pero ya para ser un ingeniero de datos, obviamente, hay que profundizar un poquito más eh, para que usted vea realmente todo lo que usted puede lograr al momento de usted trabajar con un lenguaje de ciencia de datos y trabajar limpieza y transformación de datos. Como yo le Profe, dije en un... Ajá, te podría mandar ese archivo por el grupo. sí, sí, no hay problema. Yo creo que lo subí en la tarea, una de las tareas que yo puse. Sí, profe, en la última tarea usted lo subió ese archivo. Exactamente, yo creo que yo lo subí. Y ahí está el libro, si no me equivoco también. Creo, tengo que confirmar. Alguien me preguntó por el libro, pero yo creo que una de las tareas recientes que yo puse ahora, había un PDF que es el libro de la materia, si no me equivoco. Entonces, la idea es que esto acá, siéndole sincero, es bien amplio. Ahora es importante manejarlo. Usted dirá, profe, pero si hay herramientas como Power BI que lo hacen todo, porque creo que una de acá se lo mencioné. Entonces, pero yo le digo a usted como un ingeniero de datos, esa es la diferencia entre una persona que maneja una herramienta y un ingeniero que sabe lo que tiene que hacer. O sea, esas herramientas son buenas para visualización. Ya para transformación de datos te facilitan la vida, pero lo que consumen y la forma como lo hacen y quizás ya cuando tú creas una plantilla, una clase para trabajar con transformaciones, se te hace fácil cuando tú tienes documentos muy parecidos
hacer esas transformaciones de manera rápida. Esa es una de las ventajas. Aparte de que cuando tú trabajas con clusters y haces la subdivisión de millones de datos, todavía tú lo vas a hacer más rápido cuando lo llevas a este nivel. Y no siempre tú vas a tener lo que tú quieres directamente en una base de datos, tú no vas a traer los documentos organizados. Ejemplo, el Customer ID, quizá en una época estaban usando, por ejemplo, un formato de cómo digital. Y luego con el tiempo vino otro administrador en esa empresa, cambió la nomenclatura de cómo se iban a llamar los clientes, después vino otro y así sucesivamente. O cambiaron de sistema en los últimos 20 años, cambiaron 5 o 7 sistemas. Y entonces luego tú tienes que unificar todas esas columnas y todos esos sistemas y transformar el nombre de esos clientes sin importar de dónde venga la fuente de datos para tú poder trabajarlo y hacer comparaciones de ventas. Porque yo necesito un campo en común en todos para yo poder hacer esas comparaciones. Entonces, esa es la importancia de usted saber manejarlo a este nivel. ¿Por qué? Porque se le haría más fácil, perdería menos tiempo al momento de crear un data warehouse, que sería la forma correcta de usted trabajarlo. Ahora bien, una vez que yo tengo mi archivo cargado, mi archivo transformado, y no solamente transformándolo, porque creo también que en el video yo le mencionaba el tema del consumo de la memoria. O sea, ¿por qué es importante el tipo de datos? Que yo lo hablamos mucho en estructura de datos, que siempre yo le mencionaba eso. Pero acá también hace importancia. Esto que dice aquí, memory use, si yo tengo el tipo correcto de datos, va a ser interesante la forma como yo, o sea, o la rapidez como él va a cargar. Me va a ayudar, que va a ocupar menos en memoria. Entonces, es interesante esa parte. Ahora bien, hoy yo les dije que íbamos a hablar prácticamente de que lo que era nuestro primer algoritmo. Nuestro primer algoritmo de Machine Learning, por así decirlo, se llama regresión lineal. Que en su momento luego se dejará de mencionar en esta materia. Pero mientras tanto, a lo que el hacha va bien, se tiene que hablar de regresión lineal. ¿Por qué de regresión lineal? Porque uno de los algoritmos más simples. Y cuando queremos introducirlo a ustedes en este mundo de Machine Learning, bueno, hay que partir de los más simples. Regresión lineal es uno de los más simples que pudiésemos mencionar. Tenemos un segundito para tomar un poco de agua. Bien. Entonces, pero antes de hablar de regresión lineal, creo que no lo mencioné, o que si lo mencioné por arribita, debemos de saber qué tipo de algoritmo es esa regresión lineal. Nosotros vamos a tener dentro de Machine Learning lo que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Vamos a tener aprendizaje supervisado y aprendizajes no supervisados. Dentro de los supervisados, obviamente, ¿qué yo tengo que saber? Que aquí yo voy a tener lo que son etiquetas. ¿Qué son esas etiquetas? Datos que yo voy a utilizar para el entrenamiento previo de mi algoritmo. O sea, yo voy a tener etiquetas que me van a ayudar a mí a determinar si es un perro o un gato. Si voy a hacer la predicción de una enfermedad, tú me vas a dar un número de features, que luego hablaremos de eso, que son todas las características de un dataset, y luego voy a tener mi variable predictor, mi target. Ese target que yo voy a tener prácticamente va a ser, si vamos a suponer si es una persona diabética, si tiene diabetes o no, 1 o 0, o sí o no. Pero siempre trato de trabajar con valores numéricos. Si tiene diabetes o no. Ahora, aquí en los features yo voy a tener todas las características que me van a decir a mí si es una persona diabética o no. Entonces, ahí comienzo a decirte que cuando te dice que tiene etiqueta, se refiere al target, que yo sé ya previamente
el resultado final de estas características. Entonces, el no supervisado no tiene etiquetas. No la tiene. Es decir, que aquí en lo no supervisado va a surgir el término de clustering y lo que es asociación. Esos son los términos mayormente que se van a reflejar con el tema cuando hablamos de no supervisados. O sea, debemos de manejarlo, de comenzar a dividir uno u otro. Porque ¿qué? Vamos a tener un grupo de algoritmos de aprendizaje supervisados y vamos a tener un grupo de algoritmos de aprendizaje no supervisados. En el mundo real, ¿cuál es el que más se utiliza? Bueno, el de no supervisado. O sea, el término machine learning viene siendo el término de moda. O sea, cuando hablamos de inteligencia artificial, el término de machine learning sale a relucir. Todo el mundo, de machine learning, la máquina que aprenden por sí solas. ¿Qué es aprendizaje por sí sola? ¿Qué es? Entonces usted va a tener el machine learning supervisado y el no supervisado. Entonces ahí que usted tiene que comenzar a diferenciar uno u otro. O sea, en el mundo actual, todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo habla de los aprendizajes. Y a veces vemos y quizás entendemos que es un poco complejo lo que hay detrás. Pero realmente sería así. Sería tan complejo. Entonces, hay una de las clases yo le mencionaba a ustedes, y era que venía el tema de que usted tenía que saber un poco de cálculo, un poco de matemática, un poco de estadística. Y yo le decía a usted, sí, es muy necesario que usted sea un experto si usted va a crear sus propios algoritmos. Ahora bien, si usted va a aplicar ya los algoritmos creados y hacerle ciertas modificaciones, bueno, usted necesita también tener conocimiento, aunque no tiene que tener una maestría, pero sí tiene que tener cierto conocimiento para usted saber lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido a ustedes? Que estudien el algoritmo cuando lo estamos aplicando, que esa parte le corresponde a usted. Yo te voy a hablar de él, te voy a decir su funcionamiento, algunas características que tiene, pero usted tiene que profundizar en ese algoritmo, por lo menos la parte teórica, para usted poder explicarme a mí el resultado de un modelo, porque si usted no lo estudia, le va a pasar, y cada trimestre yo soy más estricto con eso. Al principio yo me ponía lo que sea, yo se lo evaluaba porque entendía, ¿verdad? Que era algo nuevo para la mayoría, pero cada trimestre me pongo más odioso con esas respuestas. ¿Por qué? Porque la mayoría viene, me hace un modelo, le da un 85%, luego yo le digo que haga ciertas modificaciones para compararlo con otro, ahí le da un 95%, y me dice, no, el segundo modelo es mejor porque el primero daba un 85% y el segundo quedó un 95%. No, yo sé que sí. Eso hasta el hijo mío que tiene 6 años, yo le digo, pues es mejor papi, me decía, que tiene 95, porque es más grande. Esa es la respuesta que yo no quiero, porque no necesariamente quiere decir que esto sea mejor que esto. Mi modelo es perfecto porque quedó en 1%, o sea, es decir, el 100%, quedó en 1, que significa 100%. En estadística se supone que yo no tengo un 100%, porque son estadísticas, son predicciones. Tiene que haber un margen de error. Por eso la gente del capítulo 2, sobre todo lo que van a explicar el capítulo 2, explíquelo con ejemplo. No comience que P más Q más H, no, lleve ese P más Q a un ejemplo. O sea, también aprendan a explicar los temas, llévelo a un ejemplo. La probabilidad de acierto, la probabilidad de fracaso, que por eso en ese capítulo se habla de probabilidades. Cuando hablamos de inteligencia artificial se habla también de probabilidades, porque eso es lo que hace, es probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener con Machine Learning? Cuando hablamos de Machine Learning, ¿qué es? O sea, cuando hablamos de Machine Learning, tienen que entrar a la cabeza que la computadora va a establecer sus propias reglas. Y en teoría, ella debe de aprender por sí misma. Cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de la creación de un modelo. Esa creación de modelo va a tener un gran volumen de datos que va a ser su entrada. Un gran volumen de datos. Y luego vamos a tener predicciones que serían las salidas. Ahora, esos datos que van a entrar, un gran volumen de datos, ¿qué yo voy a tener? Voy a aprender de ellos. Eso es lo que hace ese modelo. Aprende.
Entonces, una vez que esos datos tienen entrada, pero esos datos no pueden llegarme aquí a mí. O sea, antes de estos datos llegar aquí, tienen que pasar por este proceso de ETL. Una vez que esos datos pasaron por ese proceso de ETL y que llegan aquí para mi modelo, ya limpios, entonces mi modelo comienza a aprender de esos datos, a disminuir distancia, dependiendo del algoritmo que estemos utilizando. Entonces, una vez que yo aprendo, hago las predicciones. Y luego viene el tema de usted ajustarlo, usted crear pipeline y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a hablar de Machine Learning? Y tener un objetivo en mente. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Entonces, dentro del algoritmo supervisado, viene ahí lo que se llama regresión lineal. RL, mayormente le decimos. Regresión lineal. O sea, ¿qué es la regresión lineal? Una técnica paramétrica. ¿Para qué sirve? Para predecir variables continuas. Dependiente va a predecir variables continuas. Dependientes, luego hablaremos de eso ahora. Dado un conjunto de variables independientes. Cuando hablamos de paramétrico, es que hace ciertas suposiciones basadas en un conjunto de datos, cuando se habla de paramétrico. Ahora en sí, ¿qué hay detrás de ese algoritmo de regresión lineal? ¿Qué es tan complejo lo que hay detrás de ese algoritmo de regresión lineal? ¿Qué es lo que busca? Esa formulita que usted la vio en matemática básica. AX más B. Y es igual a A por X más B. Tira, profe, ¿qué es lo que es? Una formulita. Ya viene obviamente siendo un despeje. Pero luego dentro de regresión lineal, usted va a tener un mundo. Dentro de regresión lineal, usted va a tener un mundo. Usted va a tener regresión lineal simple, múltiple, logística. Este modelo de regresión lineal. Que dentro de regresión lineal usted va a hacer un pipeline para mejorar su modelo también. O sea, dentro de cada modelo vamos a tener un conjunto de cosas para optimizarlo, como validación cruzada, selecciones de características, que luego, según vayamos avanzando con los diferentes algoritmos, vamos a ir introduciendo cada una de esos diferentes métodos que podemos utilizar, obviamente, para mejorar nuestro modelo. Eso está más que claro. Entonces, nosotros debemos de comenzar a entender cada modelo. Aquí te dirá, profe, esa fórmula, sí, esa fórmula que usted veía, que usted decía que para qué le iba a servir en la vida. Bueno, ahora mismo, para crear algoritmos, para buscar relaciones, porque recuerde cuando usted dibujaba en una parábola que buscaba la distribución normal, usted buscaba el comportamiento de unos datos para predecir el futuro de unos datos. Entonces, ya aquí tenemos un algoritmo que con usted invoque regresión lineal, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Qué yo tengo ahí? Yo tengo ese Y, que es mi variable dependiente. Perdón, vamos a ponerlo aquí. Dependiente. ¿Qué significa Y? Mi variable dependiente. Esa es la variable que yo quiero predecir. Mi Y es la variable que yo quiero predecir. Como mencioné ahorita. Si yo quiero saber si una gente tiene cáncer o no. O los estudiantes de esta materia, según el historial, cuando vamos a suponer que yo tengo un año de la nota, si le envío de tarea de cada estudiante, el perfil de un estudiante, que esa es otra, ojo con lo que le estoy mencionando, no todas las columnas usted lo va a usar en un modelo, ¿eh? Si se le quedó una columna que no es necesaria para su modelo y para completar es numérica, fácilmente le destruye un modelo.
la predicción, porque esa variable ahí prácticamente no hacía nada. Los outliers también te pueden destruir. ¿Qué es el outlier? Por ejemplo, como yo le mencioné en una de las clases, que creo que cuando hicimos la introducción de la materia, creo que mencioné esa parte. Por ejemplo, el año 2020, con el COVID, prácticamente es un outlier. ¿Por qué? Porque el mundo cambió en cierto sentido y el comportamiento de los negocios fue totalmente diferente. Muchos subieron demasiado su venta de manera inexplicable, que cuando estén analizando esta data, dentro de 10, 15, 20 años, o póngale más, ven acá a los supermercados, ¿y qué pasó? Pero ven acá, este año el papel de baño subió, se la venta, porque se quiere decir que cada tantos años hay que estar preparado porque la venta. No, mentira. Hubo algo, un fenómeno que cambió y que provocó esa situación, que quizás yo tenga que estandarizar esa variable, reducir el escalor de esa variable, que son de los métodos que uno utiliza cuando yo tengo una variable como que se me sale del margen, tratar de estandarizarlo un poquito para que no impacte tanto a mi modelo. Y si no la puedo controlar, bueno, y no es tan necesaria, mejor la quito. O sea, todo eso usted debe de saber manejarlo. O sea, Y va a ser la variable que yo quiero predecir. Luego tengo X. ¿Qué viene siendo X? Mi variable independiente. ¿Te recuerda cuando dimos la definición? O sea, vamos a tener un conjunto de variables para predecir variables continuas dependientes, dado un conjunto de variables independientes. Entonces, estas variables independientes esa variable independiente son los features, porque lo hablábamos ahorita, mi target viene siendo mi Y, y los features, la característica viene siendo mi X. O sea, las características de ese alumno o de esa persona con cáncer, que me indica a mí si es o no es, o de si va a aprobar o no va a aprobar la materia. O sea, todas esas características yo las voy a almacenar en X. Y ojo con la regresión lineal. O sea, no solamente por la regresión lineal, casi con todos los algoritmos que tenemos utilizando. Cuando hablemos de features, usted sabe que son esas variables. Cuando sea de un algoritmo de machine learning, obviamente supervisado. Siempre grabo esa palabra ahí de aprendizaje supervisado. Luego tiene otro que es deep learning, que ahí ya sería otro más profundizando con PyTorch, pero por el momento lo tenemos así. Esa variable independiente que usted tiene ahí, debemos de saber manejarla. Que esté bien depurada, que el dato esté bien limpio. Entonces, a través de esas variables que yo tengo, que muchas veces, vuelvo y le repito, usted va a tener que seleccionar las mejores, la que haga sentido para hacer mi estudio, porque si agrego de más o de menos, se puede empeorar la situación. O sea, por eso es importante también, como usted va a hacer un modelo de machine learning, sobre todo de aprendizaje supervisado, usted tener cierto conocimiento de lo que usted va a hacer. Cuando yo voy a hacer un modelo, yo tengo que tener un objetivo en mente. O sea, ese objetivo tiene que estar claro de su objetivo. Entonces, tengo esa variable independiente. Luego voy a tener A, que es el coeficiente. Se viene siendo mi coeficiente. Que cuando hablamos de coeficiente, que tú también le puedes llamar la dependiente o el valor que debe ser determinado. O sea, prácticamente cuando yo hablo de coeficiente, prácticamente va a ser cuando esa variable cambia. O sea, eso me va a medir el cambio que va a pasar por la predicción, es decir, por Y, cuando X cambia. O sea, dependiendo de las características que yo tenga aquí en X, esta A de acá me va a medir qué tanto va a cambiar Y. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a buscar. Porque si ya yo tengo a Y, ya yo tengo a X, yo puedo hacer el despeje. Y B es la constante que debe ser determinada. Se le conoce también como intersecto. ¿Por qué se le conoce como intersecto? Sencillo. Está fácil.
Si X es igual a 0, entonces Y sería igual a B. Porque cuando yo multiplique todo esto por 0, obviamente va a dar 0. Entonces el resultado final sería que Y es igual a sería B y B me formaría mi línea. Entonces al yo formar mi línea, ya automáticamente ahí Y sería igual a B, quedaría montado encima de mi línea. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Cuando hablamos de regresión lineal, te hago un gráfico más o menos así, una recta, donde yo voy a tener una línea con un sinnúmero de puntos. Pero luego en otra clase estaremos hablando un poquito más profundo del mismo. ¿Qué es lo que yo busco? Minimizar la distancia que hay de ese punto a esta línea que está acá. Eso es lo que yo busco. ¿Cómo voy a minimizar esa distancia? Hay muchísimos métodos. O sea, hay muchísimos métodos. Y usted siempre va a tener el margen de error. O sea, el error es una parte inevitable. Ahora, hay muchísimas técnicas. Una de ellas, la que más se utiliza, es el del mínimo cuadrados, que va a intentar reducir la suma de errores al cuadrado. Usted puede buscar ahí en internet la fórmula de los mínimos cuadrados. Y esa misma fórmula tal cual es que usted va a estar aplicando acá. O sea, usted va a tener una fórmula para calcular el coeficiente. Y usted la puede buscar, que luego la tenemos bien esa fórmula. Esa fórmula usted la puede aplicar tal cual. Por eso que en la mayoría de los lenguajes de programación, incluso, anteriormente no estaban. Porque esta ecuación, usted la puede aplicar en cualquier lenguaje de programación porque es bien simple. En cualquiera. Y lo chévere es que ya la mayoría de lenguajes de programación ya traen un método que usted lo puede importar. O tiene una librería que usted la puede instalar, que se llama así mismo regresión lineal. Tal cual. Ahora, ¿cuál me haría mejor predicción o quién lo haría más rápido? Bueno, quizás la que yo tenga con Python, porque ya tiene un equipo de trabajo detrás. Años de investigaciones y de optimización. O sea, tengo esa ventaja en esa parte. O sea, tengo esa ventaja en esa parte. Que los que trabajan en Python ya van a tener una función bien, pero bien depurada. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar cuando trabajamos con mínimos cuadrados. Es lo único que estaré buscando. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con ella? Sencillo. Ya sabemos importar, o sea, que eso no hay ni que explicarlo. Vamos a tener los datos, que en ese datos vamos a importar, a utilizar el método readCSV. Y aquí vamos a leer un documentico que yo tengo que se llama ventas TXT, que es el que siempre utilizo para los ejemplos. Bien, vamos a ver. ¿Qué yo voy a tener aquí? Lo primero, ya yo no tengo ni que decirle que lo primero que usted va a tener que hacer es visualizarlo si no lo conoce. Entonces ya aquí usted comienza a ver una parte de lo que es ese dataset. ¿Qué es lo que contiene ese dataset? Ya usted tendría que hacer su describe, su info, para usted conocerlo. Ya esa parte yo no la voy a hacer, porque se supone que ya usted tiene que saber de intentar conocer ese. Lo primero que usted está viendo aquí, yo tengo años, ventas, PIB, desempleo. Bien, para usted, ahí, ¿cuál sería su Y? ¿Quién usted entiende quién sería Y ahí? Las ventas. Obviamente. Ahí serían las ventas. ¿Por qué? Porque es algo que yo quiero predecir. O sea, si yo quiero predecir de lo que yo tengo ahí, si me llega una idea a la mente, yo digo, bueno, yo quiero saber mis ventas. Entonces, como lo que yo quiero predecir es las ventas, significa ya automáticamente que cuando usted vaya a aplicar la fórmula, que usted va a tener que indicarle a esa fórmula quién es Y, o más bien la función de regresión lineal, que usted le vaya a indicar quién es Y, son sus ventas. Ahora bien, yo tengo que ver antes de comenzar a perder el tiempo, comenzar a comparar, a ver si el modelo, si la variable funciona, hacerle un score. Primero vamos a ver si vale la pena hacer el estudio. O sea, lo primero que tiene que hacer es ver si realmente vale la pena hacer el estudio.
¿Cómo yo lo voy a saber? Sencillo. Lo primero también es que usted tiene una columna aquí que se llama Unnamed, que no representa nada. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Eliminarla. ¿Cómo lo elimino? Yo te sabe el método de una lista. Lo eliminamos. Le puse datos. Vamos a poner data, porque yo siempre utilizo data. Después me voy a estar confundiendo. Bien. Ya, si yo le doy data.get, fíjense que ya yo no tengo ahí la Unnamed. ¿Qué yo puedo hacer? Graficar y comenzar también a intentar a comprender mi dato. De mi Matplotlib online, voy a importar .pyplot PLT. Esta es la librería para yo graficar. Yo le voy a decir que usted vio que la estábamos importando también en una clase que estábamos viendo. Le voy a decir que me grafique la columna año en el eje de la X, la columna 20 en el eje de la Y. Fíjense que de una vez más un gráfico. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, lo interesante de esta parte es cuando yo estoy graficando. Si usted se fija aquí, es analizar este comportamiento de 2 años. Fíjense aquí, como yo llevaba una venta que iba creciendo, luego fue cayendo, pero luego aquí se desplomó. Quizás ese año yo tenga que estudiarlo. Miren lo importante de graficar. Porque yo comenzar a ver columna por columna para darme cuenta, se me haría más difícil. Ahora, cuando yo lo grafico, yo me di cuenta que en este año sucedió algo. Que quizás yo necesite hacer un estándar scalar o normalizar esa columna para que el resultado sea lo más real posible. Porque estos números que están acá, como que se desplomaron demasiado y no es un comportamiento normal. O sea, puede bajar o subir demasiado. Entonces, en esa parte, yo debería de profundizar e investigar qué pasó. Entonces, otra parte que yo tengo que hacer, ver la correlación que yo tengo entre una data y otra data, o entre las diferentes variables, para ver si realmente yo puedo hacer el estudio. Para eso, usted tiene otra función que se llama scatterplot, scatter, donde yo le voy a indicar, mira, mi data, yo voy a tener el PIB y voy a tener de mi data las ventas. Ya usted le puede poner de que los labels, le puede utilizar, luego usted investiga más sobre Matplotlib, que usted va a tener el title para los títulos, Y label para ponerle un nombre en el eje de la Y, o X label para ponerle un nombre en el eje de las X. Mientras tanto no le voy a poner ningún nombre. Fíjense que acá prácticamente me formó una recta. Si yo le trazo una recta por ahí, fíjense. ¿Qué significa eso? Que esas dos variables para yo hacer un estudio hace sentido. ¿Por qué hace sentido? Porque tienen muy buena correlación. Eso es lo que me está indicando a mí la correlación que existe entre una variable y otra. Es decir, el estudio ahí me pudiese dar pero muy bien. Y yo pudiese comparar ahora también con la tasa de desempleo. Y luego también pudiese buscarla directamente. Decir, mira, yo tengo mi PIB. Voy a hacer una variable que yo diga que mi PIB va a ser igual a data de mi PIB. Y mi tasa de desempleo va a ser igual a data voy a coger esta columna de acá. A mi tasa de desempleo. Y yo quiero entonces ahora que tú me imprimas
de mi PIB la correlación que tiene con la tasa de desempleo. Y yo quiero también de mi PIB la covarianza de la tasa de desempleo. Profe, Ajá. la E. Entonces, ya aquí me está diciendo que yo tengo un 90% de correlación entre las dos. Y en un 41% de los datos, cuando una sube, la otra también sube. Es decir, que es muy, muy, muy bueno. O sea, esas dos variables yo las puedo utilizar para crear mi modelo. Entonces, ahí viene ahora el tema crucial. Aplicar el método de los mínimos cuadrados. Desde Scikit-Learn, que luego hablaremos de esa página también, yo voy a importar el modelo lineal, que se llama obviamente Linear Model. ¿Qué yo voy a crear? Voy a instanciar mi modelo. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a tener mi modelo de regresión lineal y le voy a decir que de Linear Model yo voy a importar lo que se llama, vean ahí, tengo Linear, Logistic, luego hablaremos de cada una de ellas. Tengo Linear Regressions, tengo regresión lineal. Ya yo tengo, ¿qué es lo que yo logré aquí? Mi RL. Instancié mi fórmula. Ahora mismo yo lo que tengo acá en RL, esto de aquí, Y es igual a X más B. Eso es lo que usted tiene ahora mismo ahí. Entonces, ahorita hablábamos de mi dataset, donde yo le preguntaba a usted quién era su X y quién era su Y. Se supone que su Y es su PIB. Si usted tenía X, va a ser igual a PIB. Pero terminamos ahí. No. Usted va a ver que vamos a necesitar unos métodos. ¿Por qué? Porque este variable aquí, o más bien punto fit, espera una matriz. Entonces yo a esta variable tengo que hacer un reshape. ¿Cómo se le hace un reshape? Cada vez que vamos a un algoritmo diferente, veremos un método diferente. Hay muchísimos. Puedo utilizar punto values, puedo utilizar punto reshape, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo busco? Bueno, yo le voy a decir que a todas las filas de ese PIB voy a utilizar de NumPy lo que se llama New Axis. ¿Para qué eso? Para convertir mi X en una matriz, porque yo voy a tener un método. Aquí usted va a utilizar tres métodos, que viene siendo punto fit, que eso lo van a tener todos los algoritmos, para entrenar, punto predict, para predecir, punto score, para saber el score de su modelo, qué tan bueno es su modelo. Entonces acá, si usted se fija, ya yo tengo mis X. En este caso dijimos que yo no sé con PIB. Si tuviera varias, en vez de ser una regresión lineal simple, fuera una regresión lineal múltiple. Si es simple, es con una variable. Si es múltiple, voy a tener varias. Entonces, ahora, yo necesito saber quién es mi Y. Pero tampoco no tengo el método de, no importa el NumPy. Dice aquí que estaba utilizando un método de NumPy, pero no había importado la librería de NumPy. Si no la tengo importada, no lo puedo utilizar. Ojo con eso. Y es igual. ¿A quién va a ser Y? Dijimos que mi target, lo que yo quiero predecir es las ventas. Yo le estoy indicando, mira, yo lo que quiero predecir es mis ventas. Entonces, Y es mis ventas. Entonces, mi modelo de regresión lineal, ¿qué es lo que espera? Sencillo. Mi modelo de regresión lineal lo que espera es, con el método punto fit, que es del entrenamiento, que yo le indique mi X y mi Y.
que le indique mi X y mi Y, que ya yo tengo aquí la variable X y la variable Y. Automáticamente yo lo entreno. Fíjense acá, que yo tengo mi modelo instanciado. ¿Qué yo puedo comenzar a ver? Yo puedo comenzar a ver, fíjense ahora, todo lo que yo puedo comenzar a ver. Que luego lo haremos de cada uno. De todos esos parámetros, la mayoría hay que manejarlo. Uno de ellos, el coeficiente. Ese coeficiente, ¿quién es? ¿Quién recuerda? Profe, que entre alguien a la llamada. Ok. Ese coeficiente, ¿quién recuerda quién es? ¿Quién yo mencioné ahorita en la fórmula? ¿Quién era el coeficiente de la fórmula? Ah, pues ustedes no estaban aquí y lo mencioné como 7 veces. Se refiere a las variables. Sí. Ese coeficiente, ¿qué variable representaba en mi fórmula? La dependiente, Y. No, recuerda que Y, ya yo lo tengo. O sea, Y viene siendo mis ventas. Es lo que yo quiero predecir. X, mi variable independiente. A través de cual yo voy a predecir a Y. El coeficiente era que iba a determinar cuando cambiaba X, qué tanto cambiaba Y. Ese era A. Para ver qué tanto influye el valor Para que está de... afectando directamente a la X. Entonces, ahí ese valor es el de A. Es decir, que si yo quiero calcular de manera manual, ya yo puedo hacerlo, porque yo tengo A. Ya yo sé quién es A en mi fórmula. Y a través de A, ya yo no tengo que despejar y ya voy a tener el valor, como quien dice, de B para comenzar a graficar. Es decir, que yo tengo todo para comenzar a trabajar. Entonces, aparte de algo sencillo, fácil. Yo le voy a decir que en mi modelo de regresión lineal, yo quiero hacer una predicción. Entonces, esa predicción, vamos a ponerlo aquí. Fíjense aquí que cuando yo tengo una venta de 2.7, un PIB de 2.7, tengo una venta de 3.206. Si yo pongo ese número aquí, me dice que son de 3.248. Es decir, que mi modelo es muy bueno. Porque donde falla para la predicción es por pesos. Es decir, que yo también puedo ver de mi regresión lineal el score. Score. XY. Me dice que mi modelo es un 97% de acierto. Yo tengo un 97% de acierto. Profe, ese resultado del score es R cuadrado. Exactamente. Ya el resultado del score me está diciendo a mí la probabilidad de acierto que yo tengo. Entonces, el margen de error que yo tengo al momento de predecir es un 3%. Entonces, después de 0.95, que es bueno, ¿verdad? Depende. Eso va a depender de qué tú quieras predecir. Si es algo de medicina, bueno, yo menos del 95% yo no te voy a aceptar en un modelo. Ahora, imagínese que, qué sé yo, las predicciones de una ventas, quizá un modelo por un 88, un 85% también puede ser muy bueno para ayudarte a tomar decisiones. Incluso hay modelos que con un 65% también son buenos porque es para la ayuda de tomar decisiones. Porque el modelo en sí te va a dar sugerencias de por dónde irte según los datos. Es un modelo que esté por encima del 50%, dependiendo de lo que sea, ¿eh? Porque también va a depender de lo que el cliente te pide, qué tan preciso debe de ser, o qué tan delicado es la situación, o qué tanto yo voy a invertir. Porque yo me voy a ir en base a los números. Entonces acá, si usted se fija, eso es lo que yo voy a hacer. Si usted se fija, esto es lo que yo voy a hacer. Esa predicción que usted está viendo acá, ahora, tan fácil el modelo, que ya es tan bueno. Bueno, no. Ahora viene un sinnúmero de métodos
Porque si usted se fija, yo me entrené con los mismos datos. Vayan logueándose, por favor, para no perder tiempo. Lo que puedan se van logueando. Si ustedes se fijan, yo entrené con X y con Y, ¿verdad? Y utilicé todo mi dataset. Y luego mi score también, yo lo busqué utilizando la misma información. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo traiga datas nuevas? Que yo quiera hacer predicciones con datos nuevos que no estaban durante mi entrenamiento. Entonces ahí es que viene la incertidumbre. Por eso existe un sinnúmero de métodos que te ayudan a optimizar o a llevar tu modelo a que te dé un score lo más real posible. O a entrenarse mejor. Ahí vamos a tener una validación cruzada. Pero antes de una validación cruzada, usted va a tener un método que se llama Train, Test and Split. Que luego usted va a investigar de qué hace ese método. Él va a tomar, como dice su nombre, datos para entrenamiento y datos para test. Tú le vas a indicar qué por ciento tú quieres para entrenamiento y qué por ciento para un test. Casi siempre para el test se toma un 30 o un 20% de la data. Es decir, lo voy a usar para probar, pero no para entrenar. Luego va a pasar que vamos a traer una validación cruzada. Que esa validación cruzada tiene un sinnúmero de métodos para tratar de entrenar y probar con el dataset completo. Computacionalmente costoso, sí, pero tu modelo te lo va a llevar a la mejor realidad posible porque te va a tomar todo para entrenar y para probar. O bueno, dependiendo la cantidad de corrida que usted quiera hacer. Entonces, esa es la parte de la temática con la que usted tiene que quedarse, es esta. O sea, este es como quien dice el paso a paso. De todos los algoritmos, usted no va a ver nada diferente. Ese es el paso a paso. Lo que va a cambiar son los argumentos, el nombre del algoritmo, la forma como él lo hace. Pero cuando hablamos de algoritmos de aprendizaje supervisado, son todos muy parecidos. Inclusive utilizan muchos los mismos métodos. Luego usted verá que estaremos utilizando en algunos las distancias. Y en la mayoría usted verá que te van a hablar de la distancia de Manhattan, la distancia de Euclidiana, la distancia de Minkowski. Es lo mismo, prácticamente en todos. Ahora, el paso a paso, o yo saber cuándo es bueno uno, cuándo es bueno el otro, o el comportamiento dependiendo del parámetro que yo le cambie. Esa es la parte que usted tiene que dominar y la parte que usted tiene que investigar con la parte teórica de ese algoritmo. Ok, o yo te hablo de regresión lineal. Te mencioné algunas cosas de regresión lineal. Usted tiene que ver que es una simple fórmula matemática que usted puede integrar en cualquier proyecto. Y un proyecto suyo comenzar a hacer predicciones y hacer recomendaciones en base a los datos. Entonces, ahí es que usted tiene que llegar. Ese es el siguiente nivel que usted tiene que dar, siguiente paso. Profe, Ajá. para las tareas, usted exige que el score sobrepase un valor en específico. A veces, no siempre. Porque a veces yo te paso un dataset y depende de cómo tú lo trabajes. Usted lo que tiene que tratar, luego cuando veamos los diferentes métodos, aplicarle los métodos para tratar de que el modelo mejore. Hay modelos que no te van a mejorar, que al contrario, cuando tú le haces algunos cambios te van a empeorar. Pero algunos, yo te digo, mira, este modelo yo quiero que esté por encima de tal por ciento, por ejemplo. Se puede dar la situación, sí. Pero no siempre va a ser así. Bien, déjame detener el video